Vamos a continuar con algunas observaciones de las operaciones con grafos que hemos estado trabajando en las últimas clases. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar con esa parte. Primero, ya tengo una paleta más amplia de colores. Empecemos con esto. Observaciones. Bueno, observación nada más. Las operaciones con grafos son conmutativas. En álgebra debieron de haber revisado que no todas las operaciones fueron conmutativas. Por ejemplo, la multiplicación entre matrices no es conmutativa. La conmutatividad es una propiedad que se aprecia mucho en la parte de matemáticas y grafos como parte de las teorías o de los objetos de estudio en matemáticas, pues aprecia el hecho de que las operaciones sean conmutativas. Por eso se menciona, ¿sale? La unión de dos grafos es conmutativa. La intersección de dos grafos es conmutativa. Y la suma anillo también es conmutativa, ¿de acuerdo? Es decir, G1 suma anillo con G2 es igual a G2 suma anillo con G1. ¿Vale? Además, si G1 y G2 tienen aristas disjuntas, es decir, lo correcto sería decir que tienen conjuntos de aristas disjuntos, que E1 intersección E2 sea igual al vacío, ¿de acuerdo? Entonces, G1 intersección G2 da como resultado un grafo nulo. Ya que un grafo nulo es aquel que no tiene aristas. Y para que la intersección no sea nula, pues al menos deberían de tener una arista en común, pero pues, si la intersección es vacía, obviamente, pues eso nos queda como un grafo nulo. ¿De acuerdo? Y la otra cosa que sucede es que G1 suma anillo con G2 es equivalente a G1 unión G2. ¿Vale? Consideremos que G1 suma anillo con G2 es el conjunto que se obtiene de hacer B1 unión B2. ¿Vale? Y además, lo que obtendríamos es que em, en esta parte tendríamos E1, diferencia simétrica con E2, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la diferencia simétrica de E1 y E2, pues es E1 unión E2, ¿vale? Menos E1 intersección E2. Pero esta intersección que vemos aquí, esta cosa pues es el vacío. Entonces, ¿qué le estamos quitando a E1 unión E2? Pues no le estamos quitando nada. Por lo tanto, G1 suma anillo con G2 es igual a B1 unión B2, coma, y esto de aquí es esto de acá, que es E1 unión E2, y por lo tanto, pues esto es G1 unión G2, ¿de acuerdo? Nada será para probar el que eso se cumplía, ¿sale? No sé si hay dudas con eso. En realidad lo único que te está tratando de decirnos es que pues, si no tienen aristas en común, hacer una suma anillos es lo mismo que unirlos. ¿Sale? ¿Más o menos? Sí, maestro. A ver, a ver. Ok.
Bien. Ahora, para cualquier grafo G, para cualquier grafo G se tiene, ¿de acuerdo? Que G intersectado con G nos va a dar G, ¿de acuerdo? Pero también G unión con G, pues nos da G, o sea, si tú juntas un grafo con sí mismo, lo intersectas solo unas, pues te va a dar el mismo. Pero esta es la parte interesante. Y G suma anillo con G, ¿sale? Es un grafo nulo. Y obtendríamos, obtendría, no, espérenme, eso no. Ya quedó. A ver, es que quiero probar este colorcito. En este caso, pues se ve igual. Ok, la suma anillo de G con G es un grafo nulo por lo siguiente. G suma anillo con G, ¿sale? Es el conjunto de vértices que se obtiene de B de G unión B de G, que es B de G unión B de G, pues nos va a dar B de G. ¿Sale? Esto es B de G. ¿Sale? Entonces, tenemos el conjunto de vértices. Y ahora sería E de G diferencia simétrica con E de G. ¿Vale? Ahora, E de G diferencia simétrica con E de G sería E de G unión E de G menos E de G intersección E de G. Es decir, la primera parte, esta de acá, ¿de acuerdo? La unión de un conjunto con sí mismo, pues es el mismo. Menos la intersección de un conjunto consigo mismo, pues es el mismo. Entonces lo que tenemos es que a E de G, ¿sale? Le vamos a quitar E de G, pues esto nos queda vacío. Es decir, en la suma anillo, pues no nos quedarían aristas en común. Por lo tanto, tendríamos que G suma anillo con G, solo un conjunto con su conjunto original de vértices, pero sin aristas. ¿De acuerdo? Porque nos sobrevive solamente el vacío. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que esto se queda como un grafo nulo. ¿Vale? Más o menos. ¿Dudas? Profe, habíamos definido anteriormente la diferencia simétrica. Sí, cuando definimos un anillo. De hecho, no es tanto como que hayamos definido aquí la diferencia simétrica. Dentro, ay, eso no lo, hagan de cuenta que eso no lo dibujé. Dentro de las operaciones entre conjuntos, que si no las vieron, las deben de estar a punto de ver nuevamente en probabilidad, en la parte de teoría de conjuntos, se definen algunas operaciones como la unión, hablando en teoría de conjuntos. ¿Sale? Se definen la unión, la intersección, ¿sale? Y se denotan con este, con este. Se define el complemento, ¿sale? De un conjunto A, su complemento es A' o AC o lo que quieran. Se define la diferencia. La diferencia de dos conjuntos es A menos B o A menos B, ¿de acuerdo? Y cuando se define diferencia simétrica, se define como A triangulito B, y esto también se dice que es A menos B unión B menos A, o también les piden demostrar, porque esto si no lo han hecho se los van a pedir demostrar, que es
A unión B menos, ese menos me quedó raro, menos B intersección, bueno, A intersección B, ¿de acuerdo? Es que nosotros estamos utilizando el símbolo hacia el otro lado, con razón se veía raro. ¿Vale? Pero esto es dentro de teoría de conjuntos. Obviamente yo estoy suponiendo que esto ya lo manejan de manera decente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque se requiere para que ustedes para que ustedes entiendan bien esto que estamos trabajando aquí, deben de manipular esto pues relativamente de manera decente, ¿de acuerdo? Porque lo que estoy pidiendo o lo que se está trabajando, ¿sale? Es que nosotros comenzamos con un objeto que lo llamamos G, que es un grafo, el cual consta de dos conjuntos, B y E. ¿De acuerdo? Y entonces este elemento y este elemento siguen todas las operaciones. Al ser conjuntos, pues obedecen las operaciones con conjuntos. Estas que estamos enumerando acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando escribimos G suma anillo con H, como el nuevo grafo que se obtiene de B de G unión B de H, coma, E de G, diferencia simétrica E de H, ¿vale? Estas operaciones de las que hablamos aquí no son operaciones nuevas en grafos, son operaciones que vienen de la teoría de conjuntos. Creo que extendí demasiado esto, pero lo que sí quiero darles a entender es que esta parte pertenece al área de conjuntos y se manipula desde el punto de vista de conjuntos. ¿Estamos? ¿Sí fui más claro o hay algo que todavía quieran revisar? No, sí, está bien. Ok, ok. Sí, nada más es para poner las cosas en contexto, ¿eh? Ok. Ah, obviamente como G está formado por conjuntos, pues hemos empezado a definir operaciones entre grafos heredando operaciones de conjuntos. Hablamos de la unión de grafos, ¿sale? Que es una operación heredada de la teoría de conjuntos. Hablamos de la intersección de grafos y es una operación heredada de la teoría de conjuntos. Suma anillo no viene dentro de las operaciones básicas de conjuntos, pero sí nos va a interesar ¿Sale? Vamos a dar esta definición. Pero déjenme ver. Eso. Vamos acá. Definición. ¿Sale? Sea H un subgrafo de G. ¿De acuerdo? Entonces, G suma anillo con H es llamado complemento de H. ¿Vale? Y se denota por G más H, lo podemos reescribir como G menos H. ¿De acuerdo? Es decir, estamos diciendo que si H es un subgrafo de G, el hacer la suma anillo de G con H es como quitarle H a G. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Vamos a hacerlo con dibujitos. A ver. Digamos que tenemos este grafo. Este grafo que estamos dibujando aquí. Ahí está, creo que se me pasó la mano. Este grafo es G. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarle sus aristas.
Y esta, ahí está. Este grafo es más, vamos a ponerlo en rojito porque las aristas son rojitas. Este es G. Y digamos que ahora dibujamos un grafo encima, un subgrafo. ¿Sale? Ahí está. Este H claramente H es un subgrafo de G. ¿De acuerdo? Hagamos la suma anillo. G suma anillo con H. Bueno, la definición, si quisiéramos irnos, sería B de G unión B de H. ¿Vale? Pero estos vértices que estoy colocando ahorita son los vértices de H. Sin embargo, los vértices de H pues, son un subconjunto de los vértices de G. Es decir, al final del día este conjunto va a ser B de G. ¿De acuerdo? Y ahora la diferencia simétrica de E de G, diferencia simétrica con E de H. Es decir, E de G, diferencia simétrica con E de H, son las aristas que están en E de G unión E de H, menos E de G intersección E de H. Estas serían, como todas las aristas de H están en G, pues esto nos daría las aristas de G, menos todas las aristas de H están en G, entonces la intersección serían E de H. ¿De acuerdo? Es decir, son todas las aristas de G, todas las aristas rojas, quitándole las aristas amarillas o anaranjadas, no sé qué color estén viendo. ¿Sale? Pero son las aristas rojas sin las aristas anaranjadas. Nos quedarían solamente las aristas que están aquí. Y estas aristas pasarían a ser parte de la diferencia o el complemento, ¿de acuerdo? Vale, esas aristas rojas, que son las que acabamos de iluminar de verde, pues son las que estarían, ¿sale? Esto sería E de G sin las aristas de E de H. Por lo tanto, el grafo en verdecito pues es el grafo que obtenemos, ¿sale? De hacer la suma anillo de G con H, que en realidad pues se les llama G menos H, porque pues, es como agarrar al grafo rojo y quitarle el grafo naranja, y lo que obtenemos es el grafo verde. ¿Vale? ¿Eso queda claro? Sí, profesor. Ok. En, en conjuntos, cuando nosotros dividimos un conjunto en dos o en más, se llama partición. ¿Vale? Aquí esa definición la vamos a llamar, vamos a llamarlo decomposición, ¿de acuerdo? Entonces, sean los grafos G1, G2 y G, tal que G1 unión G2 sea igual a G, es decir, la unión de dos subgrafos es el grafo original, y G1 intersección G2 es un grafo nulo, ¿de acuerdo? Es decir, es un grafo que lo único que tiene son vértices. Entonces, decimos que G1 y G2 son una decomposición de G, ¿de acuerdo? Es decir, estos
dos grafos forman una decomposición de G. Hagan de cuenta que parten al grafo en dos pedazos, ¿vale? O se reparten por la forma en la que nos estamos definiendo, se reparten las aristas. Una parte está con G1 y el resto de las aristas de G están en G2. ¿De acuerdo? Por la definición como está dada que la unión de dos conjuntos, de dos grafos nos dé G y la intersección de ellos es un grafo nulo, lo que nos están tratando de decir es que un subgrafo junto con su complemento son una o forman una decomposición. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Por qué? Porque la unión de G, perdón, en este caso la unión de H, vamos a resaltarlos. La unión de H con su complemento, H unión G menos H, esto es G. ¿De acuerdo? Dense cuenta que pues si ustedes juntan las aristas verdes con las aristas amarillas, les dan las aristas de G, todas las aristas rojas. Pero por otra parte, la H intersección G menos H es un grafo nulo, porque tú lo que estás buscando son las aristas anaranjadas, que son al mismo tiempo aristas verdes. ¿Y cuáles de estas aristas son anaranjadas y son verdes al mismo tiempo? ¿Sí me explico o hay algo que no les esté quedando claro? Sí, profesor. Profe, entonces la suma de anillo que dice que es como G menos H, entonces sería como G diferencia de H. No es como, es eso, ¿sale? Ah, ok, ok. Sí, aquí no lo está definiendo. Siempre y cuando el H sea un subgrafo de G. Porque la G menos H, bueno, yo lo conocía como G diagonal H, también se podría representar así, ¿no? ¿O es otra cosa aquí? G diagonal H. Ajá, Esto es permitido en conjuntos, ¿de acuerdo? Nosotros lo estamos denotando de esta forma. Si quieren representarlo de esa forma, nada más tendríamos que definirlo. Yo no ok. tendría problema, podríamos definirlo así, pero entendiendo que este elemento y este elemento son grafos, ¿sale? Y no nos Sí, referimos solamente a conjuntos. Sí, sí, estamos de acuerdo. sí, profe. Ok. Entonces, aquí lo que debemos de entender es que estamos trabajando ¿sale? Con un grafo. Y lo que estamos formando es una decomposición, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y eso simplemente significa que se reparten las cosas. Por un lado, un subgrafo puede hacer esto, ¿de acuerdo? Este es el subgrafo azul, ¿sale? Es un subgrafo por sí mismo. Y el subgrafo anaranjado, ¿sale? Tendría que tomar exactamente los otros elementos, ¿de acuerdo? Entonces, entre el grafo H, que es el grafo naranja, y M, que sería el grafo azul, forman una decomposición del grafo principal, ¿de acuerdo? Es decir, forman una decomposición del grafo original rojo. ¿Qué? Hay que considerar que van a tener en común vértices en lo general, pero no necesariamente, más bien ninguna arista en común, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿sale? Ok, lo que vamos a ver a continuación, que es hacia donde va la clase en estos momentos,
Estamos hablando de ahorita, en estos momentos, de ver cómo se parte el grafo. Si nosotros tuviéramos un grafo cualquiera, por ejemplo, este de aquí. ¿Sale? Y supongamos que quisiéramos quitar un vértice. Por ejemplo, si quisiéramos quitar este vértice, ¿vale? El hecho de eliminar ese vértice tiene que llevarse sus aristas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se tiene que llevar las aristas que inciden en él, porque pues estas aristas no se pueden quedar sin un vértice final, ¿de acuerdo? Sin embargo, si nosotros quisiéramos quitar una arista, digamos esta, ahí sí podemos quitar la arista sin pena ni gloria porque pues los vértices pueden existir sin aristas. Sin embargo, las aristas no pueden existir sin sus dos vértices, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de este fenómeno que se llama supresión, ¿sale? Y de otro fenómeno que va a ser la fusión, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de grafos inducidos, pero eso ya será en la siguiente sesión. Por el momento, con esto que hemos hablado, que es em, el complemento y la decomposición, pues eran todos por esta clase. No sé si tengan alguna duda o algo más que quieran discutir antes de terminar, Profe dijo que su presión es extraer un vértice. o una arista. Pero eso lo vamos a ver más a fondo en la siguiente sesión. Gracias, profe. Pero sí, va a ser extraer un vértice o una arista. Y vamos a dar sus características. Bien, vamos a detenernos aquí.